Vamos a ver la situación del señor Alberto Fujimori. ¿Qué le parece, hermano? Vuelvo a repetir, hermano, yo no soy abogado, soy un militar en situación de retiro y como tal conozco toda la oscura historia del clan Fujimori. Hermanos, ¿cómo nace esta historia? Mire, en los principales casos que fue involucrado Alberto Fujimori como autor mediato. ¿A qué llaman los juristas un autor mediato? Al que tiene dominio sobre lo que va a suceder y no lo impide. O sobre que tiene dominio sobre ese grupo que va a hacer algo y no lo impide. O sea que a sabiendas de Fujimori se cometieron hechos o delitos de lesa humanidad. ¿Cuál fue el primer, hermano, que conmocionó no solo al Perú, sino al mundo entero? Y Alberto Fujimori debe de regresar a prisión. Esto no queda acá. El Perú puede apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí vamos a... No soy jurista, hermano, pero los libros me han hecho así. Porque conozco plenamente la historia del Perú, te voy a demostrar que Alberto Fujimori no merecía ser liberado. Pero ¿quién te lo ha liberado? Miren, nuestro Tribunal Constitucional hoy en día deberían de ser 7, pero están conformados solamente por 6. ¿Quiénes son? Mira, Ernesto Blume, el otro señor José Luis Cerdón, el otro señor Carlos Ferrero Costa, María Elena Ledesma, Espinosa y Miranda. Mira, ¿quiénes votaron a favor para dejar en libertad a Alberto Fujimori? ¿Sabe quiénes fueron, hermanos? Fueron José Luis Cerdón, fue el otro Ernesto Blume. Y los que votaron en contra, ¿quiénes fueron? La señora Marianela Ledesma, el señor Espinosa y el señor Miranda. Pero, ¿quién es el presidente en este momento del Tribunal Constitucional? El señor Carlos Ferrero Costa. Y el voto del presidente vale por 2. El voto dirimente. O sea que tenían 2, más 2 votos ganaron por 4-3. Hermanos, este criminal tiene que volver a prisión. Pero ¿sabe cuándo va a volver a prisión? Cuando las calles y las plazas protesten. Mira, hermanos, el más grande crimen que cometió Alberto Fujimori, ¿cuándo se produjo? Se produjo, hermano, el 18 de julio de 1992. ¿Sabes por qué detestan este espacio? ¿Sabes por qué quieren desaparecer este espacio? Porque acá se detalla la realidad. Aquí no se miente. Por eso te estoy dando fechas exactas sobre lo que hizo Alberto Fujimori. Alberto Fujimori ordenó al grupo Colina para que el 18 de julio de 1992 secuestraran a un grupo de estudiantes más un profesor de la propia residencia de estudiantes en La Cantuta, en Chosica. ¿Cuál fue el pretexto? Yo estuve, carajo, en la actividad. ¿Cuál fue el pretexto? Por eso tengo enemigos, muchísimos enemigos. Pero ¿sabe quién me protege? El que está arriba, el Altísimo. El resto es basura. ¿Por qué ordenan el secuestro de los 9 estudiantes y un profesor el 18 de julio de 1992? A ver, ¿quién sabe? Perdón. El 91. ¿Por qué? Ven acá, pues, imbécil. Oye, abortado, ven acá. Imbécil.
Así escápate, imbécil. Ven acá, imbécil. Huérfano de cerebro. Que se vaya ese imbécil. Mira, ¿por qué ordena la captura de los 9 estudiantes y un profesor de la Cantuta? ¿Por qué? Porque el servicio de inteligencia dijo que 2 días antes, es decir, el 16 de julio de 1991, estudiantes de la Universidad La Cantuta habían participado en el atentado en Tarata, en Miraflores. ¿Sabe cuándo fue? 16 de julio de 1991. En razón a ello, mira, pero quiero decir algo. Cuando narras una historia, nárralo sin ideología y vas a decir la verdad. Pero ¿por qué ingresa este grupo de inteligencia a La Cantuta? Porque tenían pleno conocimiento que algunos estudiantes de La Cantuta habían participado en este atentado de Tarata. Si tú piensas por ideología, vas a no, como eres militar habla así. No, es la verdad. Ahora, ¿cuál era el fin? Sacarles información. Los secuestraron, 2, 3 de la mañana, los sacaron a La Cantuta, se lo llevaron, pero se les pasó la mano con uno y tenían que terminar con todos. ¿Está claro? Esto es la masacre de La Cantuta el 18 de julio de 1991 como consecuencia del atentado en Tarata 2 días antes. Perfecto. ¿Cuál es el otro? El atentado en Barrios Altos. ¿Cuándo fue? 03 de noviembre de 1992. Yo soy Augusto de Congas. No le tengo miedo a nadie, carajo. No le tengo miedo a nadie. Menos a ustedes, autoridades corruptos, basuras. Esto va a cambiar algún día. Y esos tribunos que han liberado a un gran asesino, la historia lo va a juzgar. Y tú, Pedro, no seas cojudo, porque la historia, ¿cómo te va a recordar que en tu gobierno se liberó al más grande asesino de la historia del Perú? Piensa, no seas cojudo. La historia va a reconocer. Alberto Fujimori fue liberado en el gobierno ¿de quién? De Pedro Castillo. Así van a ser. No seas cojudo. Por eso ese almirante de Charco Basura estaba suavecito. Basura. El 3 de noviembre de 1995, un grupo de militares incursionan en el Jirón Guanta, número 840. ¿Cuál era el objetivo? Aniquilar integrantes de Sendero Luminoso. Hermano, mira, el que habla ha combatido esa banda terrorista de Sendero Luminoso en los años más convulsos de nuestra patria, en la década de los 80, de los 90. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde fue el error que cometieron ese grupo que incursionó en el Jirón Guanta el 3 de noviembre de 1992? Esta era la casa. ¿Perfecto? Acá está la puerta, este es el segundo piso. ¿Está claro? No es que yo haya participado, cojudo, sino que yo sé cómo fue. ¿Perfecto? Se tuvo pleno conocimiento que en el lugar 840 del Jirón Guanta, se iban a reunir integrantes de un grupo de aniquilamiento de Sendero Luminoso. Eso fue comprobado por los diferentes grupos de inteligencia de ese entonces. ¿Está claro?
Pero la información que le dieron no fue exacta. ¿Por qué? Porque en el primer piso se realizaba una pollada. Aquí la gente bailaba y cantaba. El grupo ingresa y aniquila a 15 personas, entre ellos un niño. Y salen. Pero estos no tenían nada que ver con Sendero. ¿Sabe dónde estaban los de Sendero? En el segundo piso. Miren, no estudian nada en la universidad. Fue un cálculo de error. Y eso lo rechazaron. Y por eso fueron condenados y están cumpliendo cadena perpetua o 30 años los que resultaron esto. La justicia los ha condenado. Están cumpliendo su condena, todos. Pero el cabecilla hoy en día fue liberado. Pero ¿dónde nace la historia de esto? ¿Dónde nace la historia? Nace en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? Porque este señor, no, para quedar bien con la bancada de la señora Keiko, que tenía más de 70 congresistas en 2006, PPK, haciendo uso de un derecho constitucional del artículo 118, inciso 21 de la Constitución Política del Perú, no, el 24 de diciembre del año 2017 indulta a Alberto Fujimori. ¿Está claro? Pero PPK obvió algo, sí, es una facultad, es un derecho constitucional del presidente de conceder indultos y de condonar penas a quien a él se le dé la regalada gana, pero tiene una limitación. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Entonces, Alberto Fujimori cometió delitos de lesa humanidad. ¿Quién lo dice? Yo no. ¿Quién lo dice? La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2011 dijo: lo sucedido en el Perú con la Cantuti y Barrios Altos está comprobado que fue un delito de lesa humanidad. Y esos tipos de delitos no tienen indulto menos amnistía. Pese a ello, PPK lo indultó el 24 de diciembre del año 2017. Pero 4 días de... Escucha atenta, mijo, cuando me cortan me quitan la ilusión. Carajo, no sé, hermano, mira. Pero 4 días después, vale decir, el 28 de diciembre del año 2021, se pronuncia la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice: el indulto concedido a Alberto Fujimori por el señor PPK no es legal, no se ajusta a la jurisprudencia, no se ajusta a los cánones o a los parámetros para conceder indulto, porque él cometió delitos de lesa humanidad. Entonces la Corte recomienda revisar el caso. La Corte Suprema toma ese caso y dice exactamente, anula el indulto y ordena que Alberto Fujimori vuelva a prisión. Ahora, nosotros vemos... ¿Alguna pregunta está ahí? Nos están poniendo muchas noticias. Mira, está claro. Vuelvo a repetir para lo que he llegado. El 24 de diciembre del año 2017, el gobierno de Pedro Pablo Caca, no, haciendo uso constitucional del artículo 118, inciso 21, que dice: el presidente puede indultar, condonar penas a quien la regalada gana se le da. Indulta
extradita a Alberto Fujimori. Pero esa prerrogativa del presidente tiene límites. En este caso, ¿cuál es el límite? Que los indultos no proceden para aquellas personas que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad. O sea que ese indulto era ilegal, pero se la dieron. Es por eso que las autoridades peruanas pronuncian y denuncian ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 4 días después se pronuncia la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice: el indulto concedido a Alberto Fujimori es ilegal y la Corte Suprema del Perú debe revisar el caso y Fujimori debe devolver a prisión. La Corte Suprema revisa el caso y ordena que Alberto Fujimori sea condenado nuevamente a prisión. ¿Está claro? Entonces, señor Pedro Castillo, señor Aníbal Torres, yo soy Augusto de Congas, soy mal pensado. ¿No habrá habido un negociado entre ustedes? Los niños no se pueden contagiar. Por eso no hay. Cuidado, carajo. Entonces, hermano, y el Tribunal Constitucional, no, hoy día en la mañana votó. Vuelvo a repetir, ¿quiénes votaron a favor? ¿Quiénes votaron? Blume, Ferrero y el otro señor Sardón. Esos 3 dijeron sí. En el otro lado, ¿quién votó? Estaba la señora María Ledesma, el señor Miranda y el señor Espinosa. Pero el voto del presidente del Tribunal Constitucional vale por 2 votos. Lo llaman el voto dirimente y ganaron 4-3. ¿Qué cosa le queda al Perú o al Procurador del Estado para casos de violación de derechos humanos? Recurrir nuevamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Ojo! Ojo con lo que voy a decir. Lo que pueda opinar la Corte, lo que pueda opinar con la Corte no es vinculante. Quiere decir, la Corte puede decir de que Fujimori debe volver a prisión, pero los estados no están obligados a cumplir lo que dictamine la Corte, por en ese caso se actúa como un estado soberano. Entonces ahí va la muñeca del profesor Pedro Castillo. ¿Qué tiene que decir Pedro Castillo? Tiene que decir, ¿qué tiene que decir? Te voy a hacer, hermano. Fujimori, para que vuelva a prisión es bien difícil. Entonces las calles tienen que hablar. Seguramente para esta semana ya deben estar convocando a aquellos familiares que sufrieron tremendo crímenes contra su propia familia. Los de la Cantuta, Barrios Altos, nuestras 300.000 hermanas andinas esterilizadas. Mira, y ese indulto que se concedió, que le concedió PPK a Fujimori fue ilegal. ¿Por qué? Porque los que lo revisaron y dijeron de que el señor Alberto Fujimori padece de una enfermedad terminal degenérico, o se iba degenerando cada cierto tiempo. Pero ¿sabe quién dio el punto final? Su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga. O sea que su médico fue juez y parte. Eso está mal. Es cierto, hermano, tiene más de 80 años en una cárcel dorada. Pero pregúntate, hermano, ¿cuántos prisioneros, carajo, andinos que no tienen recursos se mueren en las cárceles? Diariamente sacan 10, 15 muertos, carajo, ni los reconocen, están pudriéndose en las cárceles. ¿Y por qué la justicia no actúa así? ¿Por qué la justicia no los indulta? Es que en este Perú solamente hay justicia para el que tiene dinero, solamente hay justicia para los grupos de poder económico, o si no, recordemos lo que dijo, carajo, este presidente talmeño, ¿cómo se llama? Manuel Rodríguez, que dijo: para mis enemigos la ley, para mis amigos todo.
Aquí hay muchas cosas que están podridas. Esos tribunos, máximos intérpretes de la Constitución Política del Perú, jamás tomaron en cuenta el sufrimiento de familias enteras por la Cantute y Barrios Altos y muchos más. Más de 300.000 hermanas fueron, carajo, esterilizadas como animales con el cuento, carajo, ¿de qué? Control de la natalidad, basura. ¿Y quién fue uno de los promotores? El mismo Alejandro Aguinaga. Está libre, nadie dice nada. ¿En qué país estamos? Ese criminal debe volver a prisión, o si no hay que contratar un sicario, carajo. Ese es el más grande criminal, el más grande ladrón. Esa basura se robó el oro del Banco Central de Reserva del Perú. Se llevó millones de dólares del Banco Central de Reserva del Perú. Con ellos educó a sus hijos en las mejores universidades. Vendió, remató el Perú. Hoy está libre, festeja. Así es este Perú. Así es. ¿Por qué? Porque ellos creen que siguen siendo los lobos y nosotros los corderos. Ellos siguen pensando que nosotros somos una manada de corderos, zombies autómatas. Todavía creen que son latifundistas, terratenientes o gamonales. Hermanos, tenemos que levantarnos. Nuestra voz de protesta tiene que ser escuchado. A los grupos de defensores de los derechos humanos, a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, los invito a convocar, paralizar el país, porque se está liberando al más grande criminal de la historia del Perú. ¿O no? A un hombre que hizo muchísimo daño, pero vas a ver pagar caro basura. Tu hija Keiko Fujimori va a ser condenada a 40, 120 años de prisión. Y tu último hijo llamado Puñete, ¿Puñete se llama? No. Su apodo es Kenji. Su nombre es Puñete. Hermanos, tenemos que levantarnos, carajo, ¿o no? ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Hermanos, a ver, quiero aplauso, a ver, ¿quiénes aplaudan? A ver, aplauso. Hermano, pero el Ágora Popular no vive de aplausos, hijo. Dentro de 5 minutos el congresista Reyes puede ser por este paso. Acá está tu apoyo, hermano, acá está. Acá está tu apoyo. Justamente queda algo para tomarme, carajo, cigarro, un agua sin muña, un caldo de gallina sin presa, sin fideos. Ahora tenemos